Bueno, muy buenas tardes, público de CAPER. Bienvenidos a la charla sobre diagnóstico de controles de estudios hogareños en el marco de la CAPER 2020 virtual. La misma será dada por el ingeniero Alejandro Bidondo. Él es ingeniero electrónico, investigador, docente y coordinador de la carrera de Ingeniería de Sonido de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, es director del CISTAS, Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido de la UNTREF. Bueno, bienvenido Alejandro, un gusto saludarte. Gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, también agradecido a esta oportunidad que nos da CAPER Virtual 2020. Y bueno, sean bienvenidos todos los que están ahora conectados. Y bueno, yo los invito a hacer un pequeño viaje, ¿sí? Eh, Hagamos un pequeño viaje por el conocimiento y por algo que somos todos un poco fanáticos, por no decir fanáticos del todo. La charla, porque es una charla, eh, no es una investigación. De hecho, no conozco los controles que voy a diagnosticar o que voy a contar cómo se diagnostican. No los conozco, nunca he estado. No conozco ni las dimensiones. O sea, absolutamente nada. Es totalmente ciego esto. Entonces, ¿por qué se nos ocurrió este tema? Y porque todos tuvimos que migrar, debido a la pandemia, a la cuarentena, todos tuvimos que migrar de nuestros lugares de trabajo, tuvimos que migrar hacia nuestros hogares. Y en nuestros hogares tuvimos que hacer nuestro entorno de grabación, de mezcla, si querés de mastering, o de escucha controlada, o de creación, o de producción. Y bueno, tenemos que saber si es una herramienta confiable o no. Ni siquiera estoy hablando de poder resolverla, o sea, de poder eh, quitarle esto, mejorarla. No, no, solamente estoy hablando de saber cuán creíble, eh, no quiero decir la palabra fiel, cuán reliable es. Entonces, empecemos por nuestro pequeño viaje a través de los controles de estudios. A ver, pueden Permití preguntar cuando interrumpirte. quieran. Sí, iba a declarar Sí, eso. Disculpa que te interrumpí para que al público no, que adelante. quiere ir haciendo las preguntas, te voy transmitiendo a lo largo de la charla las preguntas del público y también al final haremos también una serie de preguntas más. Yo siempre digo en mis conferencias o en mis charlas, digo que lo más importante que yo entiendo que uno puede extraer de este tipo de charlas, de conferencias, cuando uno va a congresos, lo que uno puede extraer sí o sí son esas palabras que a uno le suenan raras. Entonces, yo recomiendo tener una hojita a un costado y anotar esas palabras raras. Porque esas palabras raras son las que después yo ya sé que tengo que estudiar o que sé que tengo que aprender de qué se trata. Porque eso no sé, hay un montón de conceptos que vamos, o de palabras o de nombres que yo voy a decir, y es imposible definir una por una. Entonces, lo importante de todo esto es llevarse eso, llevarse primero, en primera medida, estos nombres, estos términos que parecen raros. Lo segundo, yo diría, tratar de obtener la sustancia de esto. La sustancia, hay un concepto ligante. Ese concepto es lo importante. No vamos a resolver ninguna ecuación, a- no vamos a embarrarnos en temas matemáticos o físicos, sino que voy a tratar de permanentemente tratar de sacar las conclusiones o extraer la sustancia, que sería lo importante o que pretendo yo transmitir. ¿Ok? Entonces, los invito entonces a iniciar este viaje. ¿Vale? Muy bien, gracias Alejandro. Indudablemente hubo un cambio en los usos y las necesidades sociales. Eh,
Yo creo, esto de la sociedad hacen, estos nuevos cambios, hacen que tengamos que migrar aquellos que estamos o dedicamos nuestra vida a la ciencia y a la tecnología, o pretendemos hacerlo. Creo que deberíamos empezar a poner dentro de nuestro radar nuevas áreas, que quizás antes no le poníamos tanta atención. Estas áreas, a mi entender, son inteligencia artificial, o sea, redes neuronales, big data, medicina, comunicación, realidad virtual y realidad aumentada, medio ambiente. A ver, em, probablemente antes nos dedicábamos a hacer algo cultural o estábamos dentro del área cultural. Bueno, yo entiendo que ahora esa área cultural entró dentro de alguna de estas macro áreas. Es una forma particular de ver hacia dónde vamos. También pasamos de la realidad a la simulación. O sea, lo que antes era prácticamente ir y medir, ahora hay que simular. Por ejemplo, estamos viendo acá una medición de nivel sonoro dentro de una industria, o acá tenemos una medición de nivel sonoro en la ciudad, en un pase de trenes. Bueno, y acá lo que tenemos son simulaciones, ¿sí? Después las simulaciones hay que validarlas, pero esto es lo que se llama simular. Simular es, mediante algún método numérico, eh, como bien dice la palabra, tratar de simular o replicar los fenómenos que sucederían en la vida real, o sea, estos, replicarlos en un entorno que es la computadora. Entonces, acá tenemos una simulación, esto es un mapa de ruido, esto también es un mapa de ruido, pero ya totalmente acotado a lo que sería una instalación industrial. Y acá tenemos una simulación del funcionamiento eh, acústico, en todo caso de un muffler, o sea, de un silenciador de vehículo. También pasamos del laboratorio al home office, o sea, esto que está acá, con toda esta gente, y no lo vamos a ver durante un buen tiempo. No lo vamos a ver. Y donde está esta gente es donde están este tipo de laboratorios, de lugares, de entornos, en donde deben ser medidas y probadas todas las tecnologías con las que nosotros trabajamos. En particular, bueno, esto que está acá a la derecha es una cámara reverberante a escala hogareña, en mi casa. Yo me hice una cámara reverberante anisotrópica para probar, en este caso, difusores numéricos. También puedo medir coeficientes de absorción, puedo hacer diferentes trabajos a escala. Pero ciertamente hemos pasado al laboratorio en casa. Y también, evidentemente, hemos pasado del estudio profesional, ¿sí?, al hogar. Esto es en casa. Este es el home studio. No digo que no volvamos, pero digo que ahora, aunque sea en un periodo de interfase, vamos a estar trabajando, o nuestra herramienta de trabajo va a ser esto que está acá. Entonces tenemos que saber claramente si nos sirve, qué podemos hacer con él, qué no podemos hacer con esta herramienta. Bueno, vamos de qué tipos de controles hay para más o menos tener una imagen macroscópica. Fundamentalmente, el diseño de controles de estudio no es una disciplina que haya avanzado demasiado en la historia. El diseño de controles, originalmente, Tom Heatley desarrolló lo que se llama Non-Environment Control Room, en donde en este Non-Environment Control Room tenemos la superficie frontal reflejante y todo lo demás es absorbente. Obviamente el piso no lo es, pero el piso puede ser una membrana
¿sí? Y esa membrana es una trampa de graves, es un absorbente diafragmático, el cielo raso es todo absorbente, las paredes son todas absorbentes, funcionan muy bien, este criterio de diseño funciona muy bien, tiene una gran desventaja que es que consume muchísimo espacio físico, pero muchísimo, muchísimo. O sea, prácticamente desde lo que nosotros vemos, que es esta pared, hasta la pared real de la edificación, y probablemente puede haber 1 metro, 1,20 m con toda tranquilidad. Si es que está bien hecho el Non-Environment Control Room. Y en el cielo raso lo mismo, puede haber hasta 1 metro, 1,5 m, hasta el cielo raso real. También tenemos quizás uno de los más difundidos, uno de los criterios más difundidos es el LEDE. LEDE significa Live End, Dead End. O sea, esto significa que tiene un extremo, que por lo general es el frente, que es totalmente absorbente, y tiene una parte trasera, por lo general es la trasera, que es totalmente viva. Y ahí se suelen colocar difusores. ¿Sí? No voy a valorar ahora tipos de estudios, no es lo importante. Una forma de poder confeccionar este tipo de recinto es mediante este pequeño esquema de planta. Entonces, lo que pretende generar este tipo de control es una zona libre de reflexiones, en todo caso de reflexiones lo que le dicen tempranas. O sea, pongámosle nombre siempre entre comillitas, ¿ok? Porque lo que creemos que son tempranas en realidad no son tan tempranas, ni son en la realidad de las tempranas. Pero ese es otro tema que después al final podríamos, si quieren, lo charlamos un ratito. ¿Tenemos preguntas por ahí o comentarios, Andrés? No, no por el momento, Ale. Un saludo, aunque sea, un saludo. Pueden Un saludar. hola, ¿cómo andan? De Claro, hay que dónde están, de saludar. dónde son también. Claro, es exactamente. ¿De dónde son? Bueno, en este esquema aparecen los difusores en la parte trasera, eh, y por lo general el cielo raso de la primera mitad, o sea, esta sería la primera mitad, el cielo raso es absorbente, las paredes, si están inclinadas, generalmente pueden llegar a ser absorbentes o reflejantes, y si no están inclinadas, son ciertamente absorbentes. Este es el tipo de control LED. Se está poniendo de moda ahora y con, digamos, eh, con fundamentos científicos válidos, el tipo de control que se llama Ambecoic. Este tipo de control lo que hace es, lo que hace, está compuesto todo por difusores. Absolutamente todo por difusores. Pero estos difusores tienen una característica más, que no solamente presentan difusión, o sea, este es el interior del control. O sea, acá está el oyente. Esta se supone que es una orejita. No me salió muy bien, pero no importa. Y también presenta absorción. O sea, todo lo que ven aquí alrededor es difusión más absorción. Nota al pie. Los difusores absorben. Un dato no menor. O sea, si uno conoce el coeficiente de scattering, qué nombre raro es, coeficiente de scattering, o uno conoce el coeficiente I o el coeficiente de difusión, otro nombre raro, ya vamos con varios nombres raros. Si uno conoce esos dos datos de una superficie, también uno debería conocer el coeficiente de absorción, no solamente de un absorbente clásico y típico, como ser espuma de poliuretano o lana de vidrio, suponete, sino también de los difusores. Bueno, y acá es la primera vez que lo vamos a mencionar.
Esta es la respuesta al impulso que tiene este lugar. Ambos dos son o tienen, presentan la misma técnica de diseño, anechoic. Es supremamente difuso, supremamente difuso. Y da como resultado el mejor tipo de control de estudio. ¿Ok? Entonces, la respuesta al impulso, o Room Impulse Response, tiene una forma parecida a esto en este tipo de controles. ¿Ok? Y nosotros lo que vamos a hacer en nuestro pequeño viaje a través de la acústica de controles, acústica y no tanto acústica, porque va a estar con algunos condimentos. Vamos a ver algunos condimentos más. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en base a respuestas al impulso. Eso es súper importante. Lo único que vamos a conocer, lo único que yo conocí de estos controles, son 3 controles que me facilitaron sus respuestas al impulso. ¿Sí? Yo les di una señal, ellos la registraron y yo ya tenía la información para empezar a trabajar. Registraron una señal para el canal solo para el canal izquierdo y una señal solo para el canal derecho, con el micrófono de prueba, un micrófono omnidireccional colocado en la ubicación de el técnico, el ingeniero, la persona que toma decisiones. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la realidad por sobre lo ideal. O sea, está muy lindo ir a lo ideal, está muy lindo los ideales que uno tiene, este, pero la realidad pasa por arriba todo eso. La realidad nos dice que vamos a tener que trabajar con habitaciones con dimensiones para hogar, con vida de hogar alrededor del control del estudio, con ruido de fondo no controlado, con época de presupuestos acotados. Y con esto quiero decir que no voy a andar destruyendo mi casa ni haciendo una obra que hoy por hoy es muy costosa para poder seguir trabajando. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con lo que tengo. Así de simple. Mercados con gran incertidumbre y volatilidad. Esto no es un dato menor. O sea, el negocio del sonido está cambiando. ¿Hacia dónde va? No lo sabemos. Pero hoy lo único que tenemos es esto. Bueno, los equipos en mi casa, tengo habitaciones en mi casa, y lo que yo sé hacer es grabar, mezclar. Bueno, ¿cómo lo hago desde mi casa? Eh, y debemos trabajar o producir lo mejor posible. Lo mejor posible muchas veces es no tocar nada y solamente grabar o registrar, pero sin procesar absolutamente nada. Muchas veces eso es lo mejor de lo posible. ¿Por qué? Porque sé que el sistema de monitoreo que tengo eh, es mentiroso. Vamos a decirlo así en criollo. No dice o no refleja lo que realmente es. Son las señales, a eso me refiero. Entonces, ¿cuáles serían las tareas dentro de un control? Sería o grabar, o mezclar, o masterizar, o editar, eh, compaginar, llamarlo como quieras, pero vas a tener que trabajar con audio. Bueno, vas a tener que saber cómo se oye tu control. Empecemos eh, por esta afirmación. No existe el control room perfecto, no existe. No pretendamos algo que no existe. ¿Ok? Siempre hay algo que va a estar lejos de lo ideal. Aunque sea, tengo todo perfecto, todo ideal, y yo no voy a estar colocado en la posición donde, o sea, la posición, el lugar de escucha perfecto, no existe. Entonces, tengo que sobrevivir con lo que hay, con lo que tengo. Y de lo que tengo, saber qué decisiones puedo tomar y qué decisiones no puedo tomar. Más adelante, si veo que esta situación se prolonga en el tiempo, bueno, tomaré decisiones de mejorar mi herramienta de trabajo. Hay distorsión acústica. Existe. La distorsión acústica es todo aquel fenómeno físico que me aleja
de la percepción de la señal en su estado puro, en su estado anecoico, otra palabra rara. Entonces, eh, ¿cuáles serían estas distorsiones acústicas? El Speaker Boundary Interference Response, SBIR. Este SBIR no lo vamos a poder medir porque no conocemos físicamente el lugar. No tenemos datos físicos, entonces no sabemos, o sea, el SBIR está muy relacionado con las distancias de los altavoces a las paredes más cercanas, o a los límites físicos, a eso me refiero, los límites donde se generan reflexiones. ¿De qué se trata este Speaker Boundary Interference Response? Es, es un fenómeno de alteración de la respuesta del altavoz, de la fuente sonora, en este caso el monitor. Esta respuesta se ve alterada por interferencias constructivas y destructivas provenientes de reflexiones, obviamente retrasadas respecto del sonido directo, pero lo interesante que tienen es que solamente es en baja frecuencia. ¿Por qué? El monitor tiene una directividad diferente para prácticamente dos rangos de frecuencias distintos. Para altas frecuencias presenta un patrón de directividad directivo o un patrón polar con directividad, digamos, apuntando hacia el frente del monitor, mientras que para frecuencias bajas el monitor presenta una radiación de tipo omnidireccional, o sea, irradia en todas direcciones. Entonces, esta radiación en baja frecuencia produce que en las paredes físicas, en las paredes que tienen masa, se generen reflexiones y estas reflexiones alcanzan al oyente retrasadas del sonido directo y esto genera interferencias constructivas y destructivas, o sea, la constructiva eleva nivel, la destructiva genera un notch, un pozo, una ausencia de energía sonora en diferentes frecuencias, insisto, en las bajas frecuencias. Pero no lo podemos evaluar en este caso porque no conocemos dónde están puestos los monitores. No conocemos nada. Esto es totalmente ciego. Los comb filters. Los comb filters, ya estamos hablando de señales de banda ancha, en donde al menos hay un trayecto, un trayecto directo, un trayecto directo entre la fuente y el receptor, y hay una reflexión. Bueno, acá vamos a tener un delta de tiempo entre el sonido directo y el sonido reflejado. Eso va a generar comb filters. El comb filter tiene una forma, este es el frecuencia con el eje lineal, perdón, con el eje lineal. Entonces, lo que vamos a ver es algo así. Una distorsión del espectro que parece un peine. ¿Sí? Entonces, pero sí, solo sí, con el eje de abscisas de frecuencias en una distribución lineal de las mismas. También otro tipo de distorsión acústica es una mala distribución modal del recinto. A ver, todas las cavidades resuenan, todas las cavidades suenan. ¿Y por qué resuena una cavidad? Porque tiene modos de resonancia. No existe eliminar modos de resonancia, es una falacia. No existe posibilidad de eliminar modos de resonancia, salvo que quieras hacer una cámara anecoica. Una cámara anecoica es algo, es un laboratorio, pero en el resto de los recintos no existe el concepto de eliminar ondas estacionarias, modos de resonancia, eso no existe. Lo que uno puede hacer es distribuirlos de la mejor manera posible en el espectro audible.
A ver, esto es toda otra charla, porque hay muchas teorías de cómo hacerlo. El problema es que la gran mayoría de las teorías lo que dicen es en qué frecuencia los pongo, ¿sí? Pero ninguna dice cuál es la magnitud que van a tener los modos en función de dónde se coloca la fuente y en dónde se coloca el receptor, por un lado. Por otro lado, presuponen que todos esos modos, estas teorías, presuponen que la fuente está en un triedro del recinto, un triedro es la unión de tres planos, y el receptor u oyente está en el triedro opuesto, cosa que no se da nunca, absolutamente nunca, menos en un control, pero nunca se da. Entonces, eh, todavía la ciencia está buscando algún método iterativo como para encontrar la mejor posición de fuente y receptor en recintos paralelepípedos en relación con una buena distribución modal y una buena distribución de su energía. Hay un trabajo de Cox y de Antonio en donde presentaron el Software Room Sizer, que es hasta ahora lo único que, a mi criterio, funciona bien. Sigamos. Amortiguación modal no uniforme. Eh, amortiguación modal, ya estamos hablando de eh, amortiguar es atenuar el decay o el decaimiento de algo que almacenó energía. ¿Sí? Entonces, los modos de resonancia podrían ser modelados como circuitos RLC, resistencia bobina capacitor, en serie, que están sintonizados a una frecuencia. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia del modo de resonancia. Entonces, cuando yo estimulo con energía ese circuito va a empezar a decaer, o sea, su energía no cae en forma instantánea, va a empezar a convertir energía electromagnética en electrostática, de electrostática a electromagnética, en electromagnética a electrostática, hasta que se decae esa energía, se pierde esa energía en calor. ¿Sí? ¿En calor en dónde? Bueno, en un componente resistivo. Entonces, la amortiguación de los modos de resonancia en un recinto que está lleno de resonancias puede ser no uniforme en las frecuencias. De hecho, muchas veces no lo es. Reflexiones tempranas con demasiado nivel sonoro. Y esto me va a llevar a que la imagen sonora, en vez de tenerla en el centro, donde yo tengo dos altavoces, en vez de tener la imagen sonora en el centro cuando paneo al centro, esté corrida. ¿Por qué está corrida? Porque tengo alguna reflexión que me genera un shift, un corrimiento de la imagen sonora. Ese corrimiento es una distorsión. Incluso si la fuente sonora que yo pretendo escuchar, yo sé que está concentrada en el centro, ¿sí? Porque el paneo está al centro, y yo la escucho como si fuera estereofónica o la escucho más ensanchada, eso es una distorsión de mi sistema de monitoreo. ¿Se entiende? ¿Me explico? Y después, diferencias entre canal izquierdo y canal derecho. O sea, que yo perciba lo que viene del monitor izquierdo con ciertas reflexiones en ambos oídos, ¿sí? Porque cuando yo percibo, hago así porque tengo justo acá un monitor, y tengo tres monitores. Entonces, cuando percibo señal de uno, en los dos oídos estoy teniendo señal. Entonces, esa, digamos, se llama interaural cross correlation. Yo debería estar teniendo la misma interaural cross correlation cuando estimulo con un monitor que cuando estimulo con el otro monitor. Porque si no, se me está desarmando la imagen estereofónica. Andrés, contame, ¿tenemos Sí, alguna consulta?
Sí, unas cuantas que vamos a Ok. ir haciendo a lo largo. Te hago, por ejemplo, una de Diego Montt y pregunta si básicamente podría ser una técnica para corregir algunos de estos problemas que mencionaste, el hecho de utilizar filtros para los monitores de estudio, o sea, para corregir, por Sí, ejemplo, correcto. para el efecto del peine, el filtro peine y demás, aplicar filtros. Eso es lo que preguntaba. Bueno, Las preguntas me es, adelanté con el sí. Me adelanté con el sí. claro, sí, 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 sí. Ahí está, pero creo que respondiste. Preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de parlante recomendás para campo cercano? Pregunta Alejandro Vamos por Alventosa. partes, espérame. Vamos por partes. Bien, La pregunta más fácil, ¿qué recomiendo como monitor de campo cercano? El que te guste. Fundamentalmente el que te guste. O sea, después de que, a ver, en la vida profesional de uno pasa por muchos sistemas de monitoreo. Pero el primero tiene que ser el que te gusta, o los dos primeros tienen que ser los que te gustan. Con los años, estoy hablando no 2 o 3 años, sino que estoy hablando de 10 o 20 o 30 años, ahí vas a valorar de una manera diferente los monitores. Pero si estás en el comienzo de una carrera, mi sugerencia es el que te guste, pero lo tenés que evaluar en un lugar correcto. ¿Ok? perfecto. Segundo, la pregunta más difícil. Justo un comp filter. A ver, hay muchos problemas que pueden ser resueltos con filtros, pero en particular justo un comp filter no. Eso es un problema temporal. Y justo en las frecuencias del comp filter, el sistema se convierte en un sistema de fase no mínima. Los sistemas de fase no mínima y son difíciles de corregir, no los vas a corregir con un filtro. Por más que le metas filtro, no los vas a corregir. Así que hay cosas que sí y cosas que no. Para spoilear un poco la película, eh, el recinto, todo recinto, en términos de tiempo, es un sistema dinámico. ¿Sí? Y en términos de filtro, porque todo es un filtro, en el universo todo es un filtro, absolutamente todo. Entonces, el recinto, concebido como un filtro, es un filtro que hacia las frecuencias bajas tiende a ser mayoritariamente de fase mínima y hacia frecuencias altas tiende a ser un sistema de fase no mínima. Entonces, los sistemas de fase mínima van a poder ser corregidos, lo que vos pretendas corregir, mientras el sistema se comporte como de fase mínima, lo vas a poder corregir con un filtro. Pero cuando ya se comporte como un filtro de fase no mínima, lo más económico es trabajarlo acústicamente. Pero bueno, vamos a ver todo eso justo ahora. ¿Queda algún comentario más, Andrés? Ya que hablaste de costos, pregunta Jorge Cabral, si puedo aproximarme a un estado de cámara anecoica con bajo costo. Si Y depende de lo podría, que es bajo costo. claro, Claro, complicado. especificame un poquito. Pero por lo general, a ver, Dimensiones, te, claro, las dimensiones no te van a dar. No te van a dar. No podés hacer una cámara anecoica en tu casa. Créeme que no podés. O sea, estamos hablando de que es muy grande. Es muy grande. Aparte, el piso, tenés que estar caminando encima de cuñas absorbentes. O sea que no caminás encima de cuñas, sino que caminás encima de un alambrado. Y, y si pretendés hacer un control ahí, y va a ser bastante raro. Es raro. O sea, nunca se me hubiera ocurrido hacer un control en una cámara anecoica. Así que yo descartaría esa idea. Más aún si bien, es un hogar. Estamos hablando de hogares. claro. ¿Algo más ahí, Andrés? Muchos saludos de distintos lados del país, así que bueno, devolvemos sus saludos. Gracias por comentar también. Te Dale, mandan dale, dale. saludos. Gracias. Gracias. Bueno, esta es la distorsión acústica. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Cómo diagnosticamos? Esto es lo que... Yo terminé esta presentación. Esta presentación debería tener un apunte impreso. Eh,
debería tener un apunte impreso. ¿Por qué? Porque está todo esto por separado en toda la literatura, pero en ningún lugar está todo junto como para que lo podamos ver como lo vamos a ver dentro de un ratito. O sea, no está, porque no está. Entonces, ¿se aprende que es una respuesta al impulso? Sí. Y se aprende, qué sé yo, cómo definir una... A ver si podemos sacar algún apunte de esto, algún apuntecito. Te tomo la palabra. Dale. Lo anoto y te tomo la palabra. Entonces, dale. ¿Cómo diagnosticamos un sistema de monitoreo? Eh, esto es, a ver, esto es el resultado o sea, como no está en los libros, uno pone por escrito una metodología, uno pone por escrito un conjunto de conceptos que después lo van a ver. Y suena súper interesante porque al final corregimos un sistema con dos maneras diferentes, ambas dos son electrónicas. Eh, entonces, lo que hay que hacer es un análisis de la respuesta al impulso, pero para cada monitor por separado y registrada con un micrófono omnidireccional. ¿Sí? Tratando de que sea de medición, sería buenísimo. Si no es de medición, bueno, es lo que se puede de lo que tenemos. O sea, vamos a darnos una mano entre nosotros para subir. Vamos, no vamos a tratar de andar hablando de cosas inalcanzables. Vamos a nosotros mismos ayudarnos entre nosotros. Entonces lo vamos a registrar esta respuesta al impulso con lo que tenemos. Que sea un micrófono omnidireccional, eso prácticamente es condición sine qua non. Vamos a analizar las respuestas en frecuencias, pero vamos a analizar su transferencia, no la respuesta en frecuencia. ¿Sí? La transferencia sale de la respuesta al impulso. O sea, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso me da la transferencia del sistema. Todo sistema en el universo, ¿qué es un sistema? Esto es súper importante. Un sistema es una porción de universo que podemos estudiar, que podemos simplificar mediante un modelo. Y en ese modelo podemos acotar la cantidad de entradas y la cantidad de salidas para poder estudiarlo. Si no, no lo podemos estudiar. El universo es tan complejo que no lo podemos estudiar. Entonces, en este sistema, ¿sí?, que va a ser una caja negra para nosotros, todos los sistemas tienen una respuesta al impulso. En todos los sistemas puedo hallar la respuesta al impulso. ¿En qué sistemas? En los que sean lineales e invariantes en el tiempo. ¿Ok? Son dos propiedades de los sistemas. Que sea lineal significa que se cumpla el teorema de superposición. E invariante en el tiempo significa que hoy funciona igual que mañana funciona igual que dentro de un año, y que si estuvo construido hace 10 años funciona igual que hoy. ¿Sí? Lo traducimos al simple. Ahora, ningún sistema real es invariante en el tiempo y ningún sistema real es lineal. Esto es muy interesante. Entonces, con técnicas de ingeniería, presuponemos que algunos sistemas, perdón, los podemos tratar como si fueran lineales e invariantes en el tiempo. ¿Ok? En particular, los recintos son lineales e invariantes en el tiempo. Los podemos estudiar de esta manera. Para lo cual tenemos que desconectar todo aquello que sea un compresor, todo aquello que me contenga la ganancia de las señales cuando hago o cuando pretendo medir o registrar esta respuesta al impulso. Le quito todo lo que sea alineal. Pero los amplificadores siguen siendo lineales. Son alineales. Mis preamplificadores son alineales. Sí, pero hago lo posible. Todo lo que yo pueda controlar lo desconecto. Las técnicas de medición que tenemos hoy separan la parte lineal de la parte alineal. O sea que la alinealidad no sería un problema. ¿Ok? Sigamos para adelante. Entonces, debo analizar las transferencias. Debo analizar si un recinto es tonal. Tiene un tono. Tiene un tono.
A ver, ¿qué es que sea tonal? Mira, acá yo casualmente tengo una guitarra. Tengo una guitarra. ¿Se ve? ¿Se ve, Andrés? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces les voy a hacer una respuesta al impulso. Eso es una respuesta al impulso, donde estoy dejando que las cuerdas vibren. Ahora voy a atenuar, voy a amortiguar las cuerdas, porque acá hay una cavidad. Si esto tiene una cavidad, esto resuena. Si resuena, suena. Si resuena, tiene modos de resonancia. Como es una porción de universo, puedo obtener la respuesta al impulso. Y también puedo saber si es tonal. Bueno, se nota que hay cierta tonalidad. Bueno, las cavidades pueden ser tonales. Los recintos pueden ser tonales. Entonces, vamos a ver si un recinto es tonal o no. También vamos a analizar los decays. Vamos a analizar en particular el early decay time y el reverberation time. ¿Sí? Diferentes técnicas de cálculo numérico nos llevan al mejor resultado entre el RT30 y el RT20. ¿Sí? Después vamos a poder analizar reflexiones especulares y su ancho de banda. Reflexión especular es una reflexión en una superficie dura y plana, como si fuera un espéculo, como si fuera un espejo. Y después deberíamos, cosa que no podemos hacer, que es analizar la correlación cruzada para cada monitor por separado. No vaya a ser cuestión de que tengo un grado de correlación cruzada. O sea, la correlación cruzada conceptualmente es cuán parecido es lo que oís en un oído con respecto al otro. ¿Sí? Entonces, desde el monitor derecho irradio señal, capto con dos micrófonos, que tienen que ser en un simulador de cabeza, capto las dos señales y le calculo la correlación interaural. Hago lo mismo con el otro monitor y comparo los dos resultados. Los dos resultados deberían estar dentro de un JND. El JND significa Just Noticeable Difference, o sea, la diferencia apenas notable. ¿Tenemos algún comentario, Andrés? Sí, aprovecho para repetirles nuevamente que tienen la posibilidad de hacer preguntas debajo de la página, a la parte de abajo, digamos, de donde están viendo, donde nos están viendo a nosotros, para poder ahí hacernos todas las preguntas que quieran hacerle a Alejandro y las vamos recibiendo a partir de ese chat. Lo van a encontrar debajo de donde nos están viendo nosotros en la página. Bien, entonces, vamos a empezar a darle un poquitito de vértigo a esto. Entonces, vamos a modelar respuesta al impulso. Este es un sistema cualquiera, ¿sí? Puede ser el recinto, la guitarra, puede ser cualquier cosa, un amplificador, un micrófono, cualquier porción de universo. Si yo en su entrada le inyecto un impulso, esto es un impulso, ¿sí? Algo parecido a un impulso es esto. Entonces, a su salida voy a obtener algo parecido a esto, ¿sí? Si este es un impulso perfecto, que debería serlo, a la salida tengo lo que se llama respuesta al impulso. O sea, tengo que generar un shock en el sistema y voy a tener la respuesta a ese shock. Conceptualmente es esto. Entonces lo que voy a obtener en un recinto es esto que está acá. Esto es un modelo, o sea, es una simplificación de una respuesta al impulso. Vamos a ver ahora respuestas al impulso. Entonces, donde tenemos el sonido directo, donde tenemos algo que se llaman reflexiones tempranas y donde tenemos la cola de la reverberación. ¿Sí? La cola de la reverberación es todo esto que está aquí. Este sistema ha pasado, ha evolucionado en el tiempo, ¿sí? De ser un sistema determinístico a ser un sistema estocástico. En el medio tiene un instante que se llama tiempo de transición, que es donde termina el campo temprano o terminan las reflexiones tempranas. Este tiempo de transición hoy se puede hallar. Hasta hace un año no se podía hallar porque no había forma de encontrarlo. Es muy complejo esto. O sea, esto nos lleva a otra área de estudio.
Entonces, ¿cómo medimos una respuesta al impulso? Si no la medimos con un impulso real, porque ese impulso real que teníamos antes no se puede hacer. O sea, esto que está acá, esto es matemática, ¿sí? O sea, infinitesimalmente durable, duración cero, con magnitud 1. Eso es imposible de generar físicamente. Entonces tenemos que desarrollar otros métodos para poder medir o registrar la respuesta al impulso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene un estímulo conocido, este es el recinto, se reproduce este estímulo adentro del recinto, se capta, se registra y en la computadora se genera esta operación matemática, que es la convolución con el filtro inverso. O sea, conociendo el estímulo, uno puede hallar el estímulo S inverso. O sea, si esto es S, este es S inverso. Entonces se convoluciona el estímulo inverso con lo registrado y uno obtiene la respuesta al impulso. Esto tiene matemática detrás, no tiene sentido andar en eso en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, este es el dispositivo bajo prueba, este es el estímulo, lo vamos a inyectar. Entonces, lo que vamos a hacer es, mediante esta cadena, generamos el filtro inverso, generamos esto que está acá, se llama filtro inverso. Pero es una señal, todo es un filtro. En el universo todo es un filtro. Entonces, cuando hablamos de señal, también hablamos de filtro, es lo mismo. Entonces, vamos a terminar obteniendo, conociendo la señal estímulo y por algún proceso obteniendo el filtro inverso, vamos a terminar obteniendo la respuesta al impulso, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que a estos tres estudios amigos yo les pasé? Les pasé lo que se llama un sine sweep, que es esa señal que vemos acá. ¿Sí? Esta señal es un sweep y suena de esa manera. Puede ser lineal o puede ser logarítmico. Depende de lo que uno necesite buscar, uno utiliza el lineal o utiliza el logarítmico. Esta es la ecuación que lo genera, ¿sí? Y tiene una frecuencia mínima, tiene una frecuencia máxima y tiene una duración. Es un sistema de medición que tiene una excelente o produce una excelente relación señal-ruido. Es lo que hay que utilizar hoy. O sea, el MLS, si hay un método de medición que no hay que usar es el MLS. Es un sistema que utiliza por estímulo una señal que se llama Maximum Length Sequence. O es un pseudo ruido, es una secuencia de longitud maximal. Pero bueno, como eso no lo vamos a usar y no lo usamos, lo hemos desterrado, lo que usamos es esto, que es un barrido frecuencial. Entonces, lo que vamos a hacer, en particular, esto que están viendo es real, o sea, es la información que corresponde. Dentro de todas las salas que hemos medido, que yo he medido en forma particular y que medimos todos los cuatrimestres con nuestros estudiantes, hemos medido el Centro Cultural Recoleta. Entonces lo que hicimos es inyectar el barrido o el sweep en un altavoz en el escenario. Entonces esto genera un montón de reflexiones. Registramos en este micrófono esto que está acá, que es esto mismo, pero pasado por el recinto, que convolucionado en el dominio del tiempo siempre, estamos hablando, convolucionado con el filtro inverso, me da la respuesta al impulso. Esta es la respuesta al impulso en una posición de receptor y en una posición de fuente. Respuesta al impulso monofónica
del Centro Cultural Recoleta. ¿Ok? Ale, perdona que te interrumpa. Preguntan Sí. si la duración del sweep es algo fijo o depende de ciertas características del recinto, donde vos decidas si el sweep es más Cuanto corto, más mayor, largo. perfecto, perfecto. Cuanto mayor es la duración del sweep, mayor es la relación señal-ruido que vas a obtener. Pero cuando me dice una sala tan grande, o bueno, es grande esa sala, la del Centro Cultural Recoleta. Cuando me dice una sala grande, tenés que medir en muchas posiciones. Entonces, la duración del barrido, no podés hacer un barrido de 5 minutos. ¿Sí? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque no hay tiempo que te dé. O sea, si tenés que medir ahí adentro, ponerle 50 posiciones, entre que montás todo, y no podés. Entonces tenés que tener un equilibrio, ¿sí? Por lo general, no debería ser menor a 30 segundos y no debería ser mayor a 2 minutos. ¿Ok? Entre 30 segundos y 2 minutos es una duración de barrido, digamos, respetable. Cuanto más te acerques a 100 segundos, 120 segundos, bueno, mayor relación señal-ruido vas a tener. Cuanto más te acerques a 45, 40, 30 segundos, 20 segundos, y la relación señal-ruido se va a empezar a comprometer. Espero haberle contestado Sí, perdón, a a nuestro amigo, Renzo. a Renzo pregunta. Renzo, grande Renzo. Eh, entonces, es muy interesante, acá hay una pregunta que nadie se hace, pero yo prefiero contestar algo. ¿Por qué, Alejandro, ponés la convolución? Ah, esto está haciendo ruido. Esto es una operación matemática. ¿Por qué? Porque todo sistema que tiene una respuesta al impulso, ¿sí? Es una respuesta propia, es cómo funciona el sistema. Entonces, que yo ingreso con una entrada, x de t, en el dominio del tiempo siempre, y de t será igual a x de t convolucionado la respuesta al impulso. O sea, es la operación que generan todos los dispositivos en el universo, en el dominio del tiempo. Ustedes me están escuchando porque está todo convolucionando en este momento. Que después no sea demasiado eficiente computacionalmente, ese es otro problema. Eso es un problema de la disciplina que se llama cálculo numérico, que obviamente los ingenieros tenemos que aprender. Pero lo que pretendemos representar es la ecuación, es la función matemática convolución en el tiempo, porque es lo que hacen los sistemas. Cuando yo inyecto un audio en un ecualizador analógico y a la salida tengo la salida ecualizada, lo que hizo el ecualizador es convolucionar en el tiempo, en tiempo real con su respuesta al impulso. Por eso tengo que conocer su respuesta al impulso. Todo tiene una respuesta al impulso. Los controles, las salas de concierto, el comedor, todo tiene una respuesta, la guitarra tiene una respuesta al impulso. ¿Cómo vamos, Andrés? Bien, perdón, acá tenía muteado el micrófono. Hay algunas preguntas que, por las dudas, me gustaría que también las puedas responder vos, más allá del chat. Por ejemplo, pregunta Facundo si más adelante se podría hablar si hay alguna forma adecuada de ajustar un sistema de 2.1. No, de eso no está contemplado dentro de esto. Bien. No está, Eh, no está contemplado. Bueno, creo que lo acabas también de responder. Federico pregunta qué tipo de pruebas se podría hacer para medición de resonancia en un recinto. Más que nada, supongo que apunta a la parte de las resonancias o de los modos de resonancia de un recinto hogareño o de un control room. ¿Qué tipo de pruebas? A Bueno, es ver, lo que... yo no quiero que oiga Andrés ahora. Esto es entre ustedes y yo. Andrés no oye. Andrés, el ingeniero Andrés Piegari, que forma parte del CISTAS UNTREF, él puede responder igual o mejor que yo todas las preguntas que están escribiendo. Así que bombardeen con preguntas porque vamos a hacer dos contestando.
¿Estamos bien? Yo mientras sigo charlando, pero ustedes pregunten, porque lo que Andrés pueda ir contestando, él contesta. ¿Vamos? ¿Listo? No dije nada, Andrés, no dije nada. Justo se me había cortado el sonido. Está bien, está Ah, bien. ¿viste? ¿Viste? Bueno, ¿seguimos? Vamos. La transferencia, entonces, que es en el dominio de las frecuencias, la vamos a, la vamos a simbolizar de esta manera. Entonces, lo que tenemos es una señal de entrada, una señal de salida, el sistema bajo prueba, que es el recinto. Esta señal la puedo tomar, le hago una transformada de Fourier y tengo el espectro. La salida, le hago la transformada de Fourier y tengo el espectro. Hago el cociente, ¿sí? Hago el cociente, y esto es lo que se llama función transferencia. Esta es. Como lo hago en tiempo real esto, ¿por qué? Porque la división y la multiplicación es mucho más eficiente que la convolución y deconvolución. ¿Eficiente qué significa? Que toma menos ciclos de máquina de computadora. Entonces, para hacer los cálculos, es mejor trasladar todo al dominio de las frecuencias, trabajo con productos y divisiones, productos y cocientes, entonces todo sale más fácil, más rápido. Entonces lo puedo hacer en tiempo real esto. Esto así funciona el SMART. Así funciona el SIM de Meyer. SIM significa Signal Independent Measurement. O sea, es esto. Independientemente de la señal que yo le coloque en la entrada, voy a registrar su salida. E independientemente de lo que le puse en la entrada, voy a estar obteniendo su función transferencia. ¡Chan! Es así. Entonces, esto nos lo permite una gran potencia de cálculo que tenemos ahora. Entonces, fíjense cómo tenemos la ecuación en el dominio, que yo les escribí antes, en el dominio del tiempo y abajo en el dominio de las frecuencias. ¿Ok? En el dominio del tiempo es convolución, en el dominio de las frecuencias es producto. ¿Ok? En el dominio de las frecuencias vamos a empezar ya a llamar que es en el dominio de Laplace. ¿Ok? Laplace. ¿Vamos? Vamos a hablar un poquito de psicoacústica. Un poquito nomás. Este poquito nos dice que tradicionalmente se empezó a saber con estudios, ya desde muy tempranos, en el 1930, 1940, ya se empezó a saber que hay filtros auditivos. O sea, nosotros no escuchamos, el ser humano no percibe un continuo de frecuencias. Y casualmente este es uno de los temas que más sabe Andrés, pero él no está escuchando. Algo me llegó. Pero con ruido. Con ruido de Entonces, fondo. claro, claro. Entonces, acá tenemos una pequeña descripción, un pequeño modelo del ancho de los filtros auditivos, auditory filters, desde bajas frecuencias hasta las altas frecuencias. Entonces, hay un montón de modelos que trataron de poner una ecuación matemática que con solo inyectar la frecuencia uno podía conocer el ancho de banda que le correspondía, ¿sí? Entonces, si uno le inyecta 100 y uno ya sabe o le dibuja este filtro, y si uno inyecta 8000 y bueno, la ecuación ya le dibuja ese filtro. Esto es súper interesante, pero vamos a la sustancia de esto. La sustancia es, nosotros no tenemos una resolución en frecuencias perceptual, a eso me refiero, frecuencia por frecuencia. Nosotros no resolvemos dentro de lo que se llama una banda crítica. Cada una de estas bandas se llama banda crítica. Acá dice critical band. ¿Ok? Entonces, hay modelos, hay estudios nuevos. Acá hay un estudio nuevo. Yo pongo acá abajo para que lo vean las referencias bibliográficas. ¿Sí? Es importante. Si bien esto no es un estudio científico, lo que yo estoy presentando, y hay que ceñirse a poner referencias. Si uno no pone referencias, ¿y de dónde lo sacaste? Bueno, es un poco la deformación profesional, la deformación que un científico o un aprendiz
tiene. Entonces, podemos primero saber que no resolvemos todas las frecuencias. No resolvemos 127, 128, 129 está un poquito más bajo, 129 está más alto y 130 está igual que al principio. Eso yo no lo resuelvo. Ningún ser humano lo resuelve. Resolver es percibir. Entonces, hay unos estudios nuevos que están trabajando o estudiando a ver cuál es el ancho de banda crítico para frecuencias menores a 125 Hz. Y estos son los resultados. Esto es para 80 Hz en un sujeto y esto es en 125 Hz para el mismo sujeto. No distan mucho para otros sujetos, pero con esto les quiero mostrar que esta forma de filtro auditivo no es mucho de estos que están acá. Entonces, si nosotros pudiésemos graficar el ancho de estos filtros en función de la frecuencia, obtendríamos este tipo de curvas. Esta. Depende de qué autor pretendamos obtener los resultados. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que acá tenemos una recta, ¿sí? Esta recta nos dice un sexto de octava. Nos resuelve un sexto de octava. Y una recta así nos resuelve un tercio de octava. Entonces, cualquiera de estos dos, fíjense que lo que hace es tener una alta resolución, mediana y baja resolución. Entonces, tienen como zonas de transición. A esto es lo que vamos a llamar a partir de ahora Psychoacoustic Smoothing. O sea, vamos a poder suavizar las lecturas, pero simulando la percepción auditiva, simulando los filtros auditivos. ¿Ok? Entonces, acá viene algo muy importante, que es esto que está acá, que es la lectura que nos da cualquier analizador de FFT. ¿Qué nos dice? FFT significa Fast Fourier Transform, o transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo que nos lleva información en el dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Entonces, acá tenemos, estos son las frecuencias, este es el eje de las frecuencias. Entonces, podemos resolver esto mismo, lo podemos displayar con resolución de un tercio de octava, de un sexto de octava o psicoacústico. Nosotros vamos a preferir este, psicoacústico, ¿ok? Sigamos. Resonancias. Nos vamos a meter ahora en un tópico que es apasionante. Es apasionante. ¿Por qué? Primero, estas son salas de concierto, ¿sí? Y estos son controles hogareños o controles recording control rooms. Bueno, hay muchísima investigación en estos, pero muchísima. Y en este tipo de lugares hay poquísima. Muy poca. Simultáneamente, se da este pequeño fenómeno. Acá tenemos las frecuencias y nivel sonoro. Y vamos a encontrar que podemos medir la densidad modal, ¿sí? O sea, la densidad de resonancias que tiene una cavidad la podemos medir. Entonces vamos a encontrarnos que por debajo de una zona de transición la densidad es baja. Por encima de la zona de transición la densidad es alta. ¿Qué significa densidad alta? Y que prácticamente hay un continuo de energía modal. ¿Qué significa que hay baja densidad modal? Y que si los modos están mal distribuidos en frecuencias, ¿sí? ¿Y cómo los distribuyo en frecuencias? Muy bien, los distribuyo con las dimensiones. Con las dimensiones, esta es la ecuación que nos distribuye los diferentes modos, que son axiales, tangenciales y oblicuos,
acá está la referencia, los distribuyen en el dominio de las frecuencias, pero lo único que vas a saber con palotes en qué frecuencias están. No vas a conocer las magnitudes. ¿Por qué? Porque las magnitudes dependen de dónde pongas la fuente y en realidad también dependen de dónde pongas al receptor, o sea que es un matrimonio, posición o fuente-receptor. Casi te diría que es un trío, porque es recinto, fuente, receptor. ¿Ok? Entonces, con las dimensiones yo puedo saber cómo están distribuidos esos modos. Y puedo, de alguna manera, distribuirlos bien o distribuirlos mal en frecuencias. Es toda otra área de estudio esa. Pero los recintos grandes, como ser estos, esta zona de transición está muy abajo en frecuencias. Muy abajo. Por ejemplo, el Teatro Colón tiene esta zona de transición entre los 15 y los 20 Hz, más o menos. Un control room tiene esa zona de transición entre los 250 y los 350 o 400 Hz. ¿Qué significa? Que el Teatro Colón no le importa si están bien o mal distribuidos los modos, pero en el control room de tu home studio sí importan, porque si están mal distribuidos vas a tener algunos de los problemas que vamos a ver dentro de un ratito. Acá nuevamente vemos el resultado de unas mediciones. Acá tenemos los modos distribuidos, ¿sí? Los tangenciales, axiales en altura, en ancho y en largo. Entonces, ¿en qué frecuencias están colocados? Esto sale de la ecuación, esto que está acá, esta información sale de la ecuación de la diapositiva anterior. Entonces, acá lo que tenemos es una ubicación fija del loudspeaker para diferentes ubicaciones de oyentes. El recinto es el mismo. La posición de la fuente es siempre la misma, pero cada oyente oye diferentes magnitudes de los modos de resonancia de la cavidad. Qué interesante. O sea que dos personas no van a poder estar oyendo exactamente lo mismo en términos de frecuencias o de magnitudes modales, o del sonido o del material sonoro que estimule las frecuencias modales. ¿Sí? La frecuencia a partir de la cual nosotros deberíamos estudiar lo que sucede modalmente se llama frecuencia de Schrödinger y tiene que ver con el tiempo de reverberación. En este caso tenemos algo parecido a esto, pero tenemos la ubicación del oyente está fija y tenemos diferentes ubicaciones de altavoces. Fíjense cómo las magnitudes nuevamente de los modos no cambiaron, porque siguen estando en las mismas posiciones físicas. Para un sistema dinámico, esto se llama invariante. Técnicamente se llama un invariante. Porque los modos siguen... A ver, ¿por qué es importante esto? Porque hay nuevas técnicas de cálculo numérico que en vez de tratar lo que sucede en un punto, tratan el promedio de los invariantes. Y el promedio de los invariantes son las frecuencias y como no se van a mover esas frecuencias, ¿sí? Entonces saben que esas frecuencias están fijas. Es un método numérico muy interesante para corregir de forma activa los modos de una sala. Pero ese no es nuestro problema ahora. Para verlo un poquito mejor, y con esa referencia bibliográfica, ¿qué es lo que estaría sucediendo, supongamos, con un modo de 250 Hz cuando coloco en este control room, coloco la fuente aquí, ¿sí? Y puedo hacer una simulación de lo que está sucediendo distribuido como si fuera una sábana con las magnitudes de la resonancia de 250 Hz, pero en distintos puntos físicos de la sala. Fíjense que es diferente. Esto es lo que está sucediendo en forma combinada con todos los modos que están siendo excitados en cualquier cavidad. Nada más que en vez de ser solo 250, son todos los modos que le corresponden a esa cavidad. Esta es una forma muy gráfica de ver lo que está sucediendo. Y en este caso es uno. Uno. Por eso el grado de complejidad de esto es muy grande. Vamos a tratar entonces, primero de ir más rápido. Porque al paso que vamos a tener un problema. Modos de resonancia. Se pueden
simular de esta manera. ¿Ok? Son filtros RLC, todos en paralelo, con la presión acústica estimulándolos a todos. ¿Ok? Las pérdidas disipativas, ¿sí?, van a ser los materiales absorbentes. Entonces, si nosotros estudiamos uno de estos circuitos RLC, vamos a ver que cuando le quitamos la energía, lo que va a hacer es, va a tener este tipo de decaimiento. Y aparece acá nuevamente la palabra decay, ¿sí?, que es totalmente exponencial. Es exponencial negativo. Entonces, lo que va a suceder, y empezamos ya con algunas mediciones, es cuando tenemos un solo modo de resonancia está todo muy bonito. Suponete este eje está en logarítmico, quiere decir que un decay exponencial se convierte en lineal. Entonces, esto es logarítmico, todos los decays que son exponenciales se convierten en lineales. Cuando tenemos un solo modo es todo maravilloso. Cuando tenemos más de uno, ya acá tenemos dos, y el decay no está tan bonito, pero cuando tenemos un montón, ya tenemos este problema. Esto es lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, acá tenemos un waterfall, nueva palabra, waterfall, es una forma de visualizar la información que es de gran utilidad para reconocer las duraciones de las resonancias que tiene un recinto, en este caso un control, y el espectro de la señal directa. A ver, lo que tenemos acá es magnitud, este es el eje de magnitud. En horizontal tenemos frecuencias y así tenemos tiempo, en milisegundos. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta al impulso de uno de los controles que voy a mostrar, procesado a través de su waterfall. Este waterfall también tiene una resolución espectral, en frecuencias. Entonces, ¿cuál está siendo usada? La psicoacústica. Ah, no, esta no es psicoacústica, perdón. Esto es un sexto de octava, ahora que me acuerdo. Entonces, acá pueden ver perfectamente esto que el decay acá lo ven. Acá tienen otro, pero este está combinado. ¿Y cómo te das cuenta que está combinado? Porque el decay no es único. Porque acá hay otro y acá vuelve a haber otro decay. ¿Qué es lo que está pasando cuando combinás modos? ¿Me van siguiendo? Andrés, ¿cómo vamos ahí? Bien, sí, había quedado una preguntita que aprovecho para hacértela. Diego Dale. pregunta, por ejemplo, y reiteradas veces aparece esa pregunta, ¿cuál sería el mejor lugar dentro de una casa como para elegir dónde hacer el home? Preguntan. ¿Una habitación, un living? ¿Qué cosas tendrían en cuenta para elegir la ubicación o el ambiente en donde desarrollarlo? Qué bueno, qué bueno. Primero, donde te deje la familia. Primero, donde Sí. te deje la familia. Buena respuesta. Claro, primero. Porque no lo vas a hacer donde vos querés. Suponete que vivís solo y no tenés ningún problema. Bueno, donde las dimensiones entre paredes, una no sea múltiplo de la otra, ¿sí? Ni sean iguales, o sea, 4 por 4 por 4, ese lugar no lo elijas. Elegí aquel lugar que tenga dimensiones lo más disímiles posibles entre sí, que no sean una de la otra un múltiplo entero. ¿Ok? Esa sería una gran solución. La más silenciosa. ¿Silenciosa de qué? Y prácticamente de todo, de familia, de tránsito, de ruido de tránsito, tránsito externo, tránsito interno, ¿ok? Mucho más no vas a tener para elegir. Claro, ¿Seguimos? perfecto, gracias. ¿Vamos? Entonces, resonancias. Las resonancias, las resonancias son lo que se llaman polos. Ahora entramos en el dominio de Laplace. ¿Por qué entramos en el dominio de Laplace? Porque el dominio de Laplace nos lleva al círculo unitario. Le estás diciendo muchas palabras raras.
La transferencia genérica de un sistema de fase mínima, ¿vale? Seguís con palabras raras y esto se va a complicar. La transferencia genérica se puede escribir de esta manera, donde aparece algo que se llama zeros, hay muchos, y poles o polos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Ya no es tan genérico, esto es un ejemplo, ¿ok? Lo más interesante es que todo esto corresponde a un plano, son números que se ubican en un plano. Entonces, si se ubican en un plano, a ver, si nosotros ubicamos un número en una línea recta, tenemos los números reales, ¿sí? Porque puedo poner el 0, el 1, el 2, el 3. Pero si yo tengo que ubicar un número en un plano, ¿cómo hago para poner un número en un plano? No me queda otra que hacer lo que se llama números complejos. Los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. O sea, es un sistema de numeración. ¿Ok? Es la manera más simple de llamarlo. Es un sistema de numeración para poner un punto en un plano. Hasta ahí alcanza. Entonces, ¿cuál es el plano? Este es el plano que tenemos acá. Y ese plano lo vamos a, le vamos a colocar encima una circunferencia. Esa circunferencia se llama circunferencia de radio 1. ¿Ok? Por fuera del radio 1, o sea, los polos son X. ¿Sí? Cuando lo recorremos así, las frecuencias, acá dice, se incrementan. Acá aparece 63 Hz y por acá va a aparecer 410. Abajo tengo frecuencias negativas. Pero esto es algo que no tengo que ver porque esto es un tema matemático. Entonces lo único que me importa es entender el diagrama de polos y ceros positivo, ¿sí? Para frecuencias positivas. Lo importante acá es que si yo pudiese hacer un diagrama de polos y ceros, ¿sí? ¿Por qué se llama polo y por qué se llama cero? Eso es muy importante. Cero, porque significa que si algún término de estos se convierte en cero o se achica mucho, esto se reduce. ¿Ok? Si alguno de estos términos se achica mucho, esto crece. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, no nos vamos a ocupar de los ceros, por ahora. Nos vamos a ocupar de los polos. Los polos son los términos del denominador. Ese, ¿ok? Son frecuencias, representan frecuencias, porque el dominio de Laplace, para ir nosotros del dominio del tiempo al dominio de Laplace, tenemos que pasar por la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier nos lleva del tiempo a la frecuencia. O sea que el dominio de Laplace es hablar del dominio de las frecuencias, prácticamente. Vamos a simplificarlo, ¿ok? Entonces, son frecuencias para que las que la transferencia posee un máximo cuando se anula cada término. Y acá viene la gran conclusión. Los modos de resonancia están descritos por los polos de un sistema. O sea, que si yo, voy a limpiar, si yo puedo de una respuesta al impulso encontrar las resonancias y de ahí pasar a un diagrama de polos, puedo decir que cuanto más cerca está el polo del radio 1, esto es radio 1, o sea, cuanto el polo más está hacia afuera, no afuera, porque afuera es un sistema inestable. ¿Qué significa el sistema inestable? Es un sistema que te va a acoplar. Si haces sonido en vivo, el polo lo vas a tener afuera. Entonces, eh, lo que vos vas a tratar de compensar son los polos que están más cerca del 1, o sea, del radio 1. Para eso tenés que hacer un zoom in y los vas a ver perfectos. ¿Y cómo los compensás? Con filtros. Cuando al filtro le haces un null, ¿qué es lo que estás haciendo? El filtro te introduce, o sea, h de z bajó a un null. ¿Cuánto? Y le pongo menos 16 dB. ¿Qué significa? Que estás actuando sobre un cero. Entonces, un polo se desactiva con un cero.
Eso es importante, pero solamente para cuando el sistema es de fase mínima. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, ya estamos casi llegando a la hora. Preguntan, por ejemplo, Federico, ¿por qué dijiste que las dimensiones en cuanto a las paredes deberían ser múltiplos entre sí? O no elegir, perdón, cuando son múltiplos entre sí, cuando hablaste de elegir un recinto. Porque van a coincidir en sus modos de resonancia. O sea, van a coincidir en sus polos. Si son iguales todas, coinciden sus polos. Y sabes el cero que tenés que poner para cancelar todo eso, te vas a volver loco. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien, O sea, entender creo las que sí. resonancias. Andrés, vos ayudame a ver si yo me estoy expresando bien, ¿no? Sí, 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 Porque sos el sí. único que veo. Este, pero la maravilla de la ingeniería, en particular de la ingeniería de sonido, porque este procesamiento de señales es ingeniería de sonido. También se ve en ingeniería electrónica, pero la relación con los modos de resonancia lo ves en ingeniería de sonido. Entonces, acá tenemos estamos viendo una nueva dimensión de los modos de resonancia. O sea, ¿existe la ecualización modal? Sí, existe. Acá tenés el paper, ¿sí? Y acá lo copié textual, como está puesto en el paper, de McKeevirta, el profesor McKeevirta. Yo estuve con él en New York. Y el profesor McKeevirta estuvo dando clases en la universidad gracias a Equafon. Yo no lo voy a olvidar eso. ¿Por qué? Porque McKeevirta es uno de los ingenieros de desarrollo de Genelec. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una ecuación, ¿sí? Nuevamente, una transferencia. La m significa modo, o sea, esta es la transferencia de un modo. Esa transferencia de ese modo, si nosotros vemos un análisis de espectro, y acá tenemos un modo y acá tenemos otro modo superpuesto, que son este que está acá y este que está acá. Y esos dos los voy a resaltar en un diagrama de polos. No voy a mostrar los ceros, no tienen sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Un polo tiene demasiado decay. ¿Y cómo te diste cuenta que tiene mucho decay? Primero porque lo ordené con su decay. Acá está, 245 milisegundos. Que casualmente está muy cerca del radio igual a 1. El otro tiene 49 milisegundos de duración. O sea que mucho no me interesa, fíjate el otro. No está tan cerca del radio 1. O sea que si me tengo que ocupar de uno, me tengo que ocupar de este, no me tengo que ocupar de este. ¿Se entiende? Entonces, un polo tiene demasiado decay, está cerca del perímetro de la circunferencia de radio 1. Solución, colocar un polo más cerca del centro de la circunferencia, la misma frecuencia, neutralizando el polo original con un cero. O sea, encima de este yo pongo un cero, ¿sí? Pero a ese cero le va a corresponder otro polo que va a quedar más acá. Perdón, estoy en otro, en este. O sea, encima de este le pongo un cero. Ahí. Y se me van a generar otros polos, pero me van a quedar más cerca del origen de la circunferencia. Entonces, acá tenemos el mismo trabajo de McKeevirta, en donde él corrigió, acá está, este es el diagrama, ¿sí? En donde pudo neutralizar un polo con un cero. Este es el original, ¿sí? Este es el filtro que utilizó y esto es como quedó. Ahora, esta es la respuesta temporal medida del sistema antes y después. Sistema original, sistema final. Y acá tenés el decay original, el ecualizado, pero cuando te corres del polo, cuando no lo haces, cuando
Cuando tenés un 5% de error al colocar el 0 sobre el polo que querés neutralizar, va a haber una reducción del decay, pero no va a ser tan buena como cuando lo hagas perfecto, que puedas poner el 0 sobre el polo que querés neutralizar. Me imagino que vamos bien. Entonces, se puede corregir un sistema de fase mínima en frecuencia y tiempo con un conjunto de filtros perfectamente sintonizados. La porción de fase no mínima de un sistema debe ser corregida físicamente, con acústica. Bueno, justamente un comb filter te convierte al sistema en de fase no mínima. Pero un sistema, un modo de resonancia axial se le monta, ponerle en el largo, se le monta encima un modo de resonancia en el ancho. Vos tenés el del largo, ¿sí? El de la longitud, ahí tenés un modo, y tenés otro modo en el ancho, y tenés otro modo en el alto. Los tres por separado son sistemas de fase mínima, pero cuando vos sumás sistemas de fase mínima, el sistema resultante es un sistema de fase no mínima. Puede tener porciones de fase mínima, pero para eso hay que analizarlo, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero hay que saber qué parte del sistema es de fase mínima y qué parte del sistema es de fase no mínima. Entonces, vamos a tener, esto es lo que vamos a hacer, esto es un sistema real, ¿sí? Este sistema real, si nosotros hiciésemos un poco de álgebra de sistemas, lo vamos a poder separar en un sistema de fase mínima y en un sistema de ganancia 1, pero que tiene exceso de grupo, de delay de grupo. ¿Qué es el delay de grupo? El delay de grupo es la derivada de la respuesta de fase de un sistema. Entonces, a partir de estudiar la fase del sistema, que sale también de la RIR, yo voy a estudiar, mira esto, yo voy a hacer la transformada de Hilbert y de la transformada, esta es una H, de la transformada de Hilbert voy a hallar el sistema de fase mínima, ¿sí? De acá, obviamente voy a obtener, el RIR es el sistema que tengo, y voy a encontrar el delay de grupo. Del sistema de fase mínima voy a tener también el delay de grupo. Este es del sistema original y este es del sistema de fase mínima. Si yo resto esto menos esto, voy a tener lo que se llama exceso de delay de grupo. Ese exceso de delay de grupo es el retardo que le introduce este sistema all pass. Entonces, un sistema real que es un control va a tener partes que va a ser un sistema de fase mínima y un sistema que va a tener exceso de delay de grupo. Yo voy a poder encontrar entonces un filtro inverso del sistema de fase mínima y lo voy a poder corregir. Este filtro inverso es el que Makibirta usó en su investigación. Son un montón de filtros inversos sintonizados, son ceros puestos encima de los polos que me molestan. Porque cada polo, mientras no salga de un radio igual a 1, significa un modo de resonancia dentro de mi recinto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ya casi estamos entrando. Uy, lo que vamos a hacer es, este es el waterfall, acá tenemos en rojo tenemos el group delay original y en negro el exceso de delay de grupo. Y nosotros vamos a estudiar el exceso de delay de grupo. Fíjense que el delay de grupo cuando es constante representa un sistema, una región de sistema de fase mínima. Cuando no es constante, fíjense que cada vez para frecuencias más altas el sistema se convierte de no fase mínima. Entonces, cuando el sistema se comporta de fase mínima, lo voy a poder resolver fácilmente con filtros. Lo voy a poder corregir. Vamos entonces. Acá tenemos, bueno, una forma de detectar las resonancias. Yo prefiero llegar
prefiero llegar rápidamente. Acá tenemos un ejemplo de aplicación de filtros. Sí. Tonalidad, tonalidad, 8 decibeles en bandas prominentes y posibles correcciones. Acústica, filtros activos sobre los monitores y DSP, filtro inverso para sistemas mixtos, tanto de fase mínima como de fase no mínima. Entonces, ¿qué es el filtro inverso? Es aquel filtro que convolucionado con la respuesta al impulso me da un delta de Dirac, o sea, el operador neutro para la convolución. Acá tenemos un filtro inverso de este log-sine sweep que cuando los convolucionamos me da un delta de Dirac. Vamos entonces, hay muchos métodos, muchísimos métodos para encontrar filtros inversos. Diagnósticos, que es lo que todo el mundo quería ver. Diagnóstico auditorio, lo vamos a seguir de lado. Un control room, izquierdo y derecho. Fíjense las resonancias. ¿Sí? Fíjense el nivel de presión sonora. ¿Ok? Fíjense, acá hay una ausencia de información. Un pozo. Vamos a hablar llano y en familia. Uno diría, lo voy a levantar con un filtro. No, no lo levantes, porque justo ahí, esto es exceso de delay de grupo, justo ahí el sistema es de fase no mínima. Ni te gastes en usar un filtro. Mientras que lo que hay acá es aproximadamente constante, o sea que sí se va a poder corregir con filtros. O sea, el control presenta una respuesta tonal. ¿Sí? Fíjense, si este es el nivel sonoro en frecuencias medias, en esta banda, hacia un lado y hacia otro tenemos más de 8 decibeles. Por lo tanto, este control en este monitor, el derecho, va a sonar tonal. Las mezclas se producirán con exceso de frecuencias medias y ausencia de frecuencias altas, porque sobran. Te faltan medios, te sobran agudos. El ingeniero no podrá definir los sonidos graves, porque mira el decay largo que tenés en todos los modos de resonancia. Ahora, vamos a ver el tiempo de reverberación. Mirá el tiempo de reverberación que presenta con uno y con el otro. Mirá los valores que llega, supera un segundo. Excesivo en bajas frecuencias. Y acá vas a tener los modos y vos vas a poder conocer estos modos u ordenarlos en función de su decay. Es largo, es largo. O también los podés ordenar en función de su magnitud. Vamos al Control Room 2. Izquierdo y derecho. Fíjense que aparece una reflexión en el izquierdo que no aparece en el derecho. ¿Qué pasará? Fíjense esto. Fíjense, son larguísimas las resonancias. Vamos a ver si esta ausencia de información, de energía acústica, la puedo corregir en el canal izquierdo, la puedo corregir con filtros. No, justo no la puedo corregir porque ahí el sistema es de fase no mínima. Pero acá sí lo puedo corregir con filtros. O sea, esto que está acá lo puedo corregir con filtros. En los dos canales se presenta el sistema como de fase no mínima para el mismo ancho de banda. Esto lo voy a tener que resolver acústicamente, no me queda otra. El control presenta una respuesta tonal también, ahí la tenés, en 119 Hz. Las mezclas se producirán con exceso de frecuencias medias. ¿Por qué? Porque te faltan, entonces las vas a compensar vos con tu audición y le vas a dar más medios. No corregible mediante EQ. El ingeniero no podrá definir los sonidos graves, bajo bombo Foley, etc. por una excesiva duración de las frecuencias por debajo de 120. Ale, perdona que te interrumpa, ya tenemos que cerrar, que siguen las siguientes presentaciones. No sé si querés hacer como un cierre ya Perfecto. para Vamos saludar. al tercero. Sí. Vamos al tercero. Bueno, se puede saber esta reflexión a qué ancho de banda corresponde, pero vamos al Control Room 3. El Control Room 3 presenta esta ausencia. ¿Sí? No parece tener un problema grave de modos de resonancia. Están todos bastante
atenuados en tiempo, no tienen gran duración, pero acá hay una gran ausencia de energía. Los tiempos de decay, de tiempo de reverberación y early decay time están correctos. Acá está. Bueno, se me rompió la imagen. Pero ahí está bueno ver esto, que esto se podía, esta imagen lo que decía era, estaban todos los filtros para corregir esto. Pero vamos a pasar, acá están los filtros. Bien. Bueno, se pudieron corregir. Acá están los ceros puestos sobre, fíjense, esta es la respuesta del espectro y esta es corregida. Yo corregí la zona que podía ser corregida porque era un sistema de fase mínima. Pero ahora lo que hice fue encontrar el filtro inverso. Entonces, lo que hice fue, con la respuesta al impulso, calculé con el método de la transformada de Kirchhoff el filtro inverso y verifiqué que realmente lo hubiera corregido. Entonces lo convolucioné y corregí el sistema de monitoreo y después lo analicé. Esta es la respuesta al impulso que da como resultado después de corregida. Este es el waterfall, fíjense que ya no hay más ausencia de energía por acá al medio. Y este es el espectro, donde ya no hay más ausencia de energía. O sea, que el método del filtro inverso, si bien tiene limitaciones, hasta puede llegar a corregir sistemas de fase no mínima. Pero necesita una convolución en tiempo real. O sea, esta convolución tiene que ser en tiempo real, con este filtro. Trabajo a futuro. ¿La difusión temporal es suficiente? No lo sabemos. ¿Qué personalidad tiene el control? No lo sabemos. ¿La difusión espacial es la adecuada? ¿El interval cross correlation? No lo conocemos. Y el trabajo sería que algún día pueda verlos, porque no los conozco. Así que hasta acá llegué. Bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ya estuvimos respondiendo preguntas, ya igual no estábamos en tiempo, pero cualquier cosa, ahí está tu mail, Ale, así que supongo que no tendrás problema que te manden algunas preguntas, si Para algo nada, ningún que haya problema. quedado, Aunque sea saludos, aunque sea aunque sea un saludos, saludito. recibiste unos cuantos saludos y así que respondemos a ellos. Muchas gracias a todos y por sus comentarios y por sus preguntas. Así que muchas Bueno, gracias por gracias por haber escuchado, gracias por haber aguantado hasta este momento.